I'm Elle, and that's my best friend Lee. How have we stayed so close? We have a set of rules. Rule number 9. Lee's older brother Flynn, he's stupid hot, but totally off limits. When did you get the boobs? Hoy vamos a hablar de la nueva película de Netflix, El Stand de los Besos, dirigida por Vincent Marcello y distribuida por Netflix. Igual yo dije que era Netflix, no importa. Como protagonistas tenemos a Joel King, que hace de él, a Jacob Elordi, que hace de Noah, y a Joel Corney, que hace de su amigo Lee, basado en la novela de Wattpad de Beth Reckless. Él y Lee son amigos de toda la vida, que incluso nacieron el mismo día y a la misma hora, y tienen una amistad que es muy importante para ellos y que cuenta con algunas reglas. La regla más importante, o por lo menos la que más se nombra en la película, es la regla número 9, que dice que no se puede salir con los parientes de tu mejor amigo. Pero esa regla se rompe cuando él y el hermano de Lee, Noah, se besan en el stand de los besos. Y después de eso tienen todo un romance a escondidas de Lee. Antes de comenzar a hablar de los puntos tanto positivos y negativos de esta película, hay que dejar en claro que no solo cuenta con spoilers, esto supera cualquier nivel de spoilers que puede existir. Es más que spoilers, realmente te estamos contando todas las películas. Así que si todavía no viste la película y no querés saber qué es lo que va a pasar, lo recomendable es que no veas este video. Así que ahora sí, podemos comenzar. Pasando a los puntos buenos. El primero de todos es que no cuenta con el cliché del mejor amigo enamorado de la mejor amiga. Cuando Lee se entera que él, su mejor amiga, sale con Noah, no se ofende por el simple hecho de que estaba enamorado de ella en secreto, sino porque en realidad ella rompió la regla. Como segundo punto positivo, vamos a hablar de la química que hay entre los protagonistas. En la película se puede ver que él y Noah son dos personas que se llevan muy bien, y esto traspasa la pantalla, ya que los dos actores son novios en la vida real. Como tercer punto positivo, vamos a hablar de la oportunidad que le dio Netflix a Wattpad. El Stand de los Besos es una película que está basada en un libro que conocía el mundo a través de Wattpad. Así que Netflix le dio la oportunidad a esta novela de Wattpad y estamos muy felices y esperamos que sea la primera de muchas más. Como cuarto punto vamos a nombrar que el protagonista Noah es muy lindo, y ese punto se explica por sí solo. Y como último y quinto punto positivo vamos a nombrar el final real con el que cuenta esta película. Al final nuestros dos protagonistas no quedan juntos, no terminan juntos. Y eso es lo más real que se puede ver a lo largo de toda esta película y es un detalle a considerar si te gusta el realismo en el cine. Esta es nuestra review del Stand de los Besos, con spoilers. Y ahora vamos a pasar a los puntos negativos. Como primer punto negativo vamos a nombrar que sí cuenta con un cliché. No el del mejor amigo enamorado de la mejor amiga, pero sí el del chico malo que se enamora de la chica buena e inocente. Y aparte el chico malo se viste con ropa negra, campera de cuero y maneja una motocicleta. Así que cuenta con el clásico cliché de los chicos malos. El segundo punto malo vamos a hablar de las malas decisiones que toma la protagonista. Y en algunos momentos es muy desesperante. Vamos a hablar de la primera escena, cuando la protagonista Hel rompe su pantalón del colegio y se ve obligada a ponerse una pollera muy corta que ya no le entra. ¿Por qué no se puso un pantalón corto debajo en vez de ir con la cola al aire al colegio? Son cosas así las que van a ir pasando a lo largo de la película que hacen que la protagonista sea muy difícil de soportar. Como tercer punto negativo vamos a nombrar que el actor principal, Noah, tiene de lindo lo mismo que de mal actor. Y es muy lindo. Como cuarto punto negativo vamos a estar nombrando el final. Sé que antes lo nombré como un punto positivo, pero puede ser tomado como un punto negativo. Por mi parte es negativo, ya que mi corazón fanático de las comedias románticas quería que el amor triunfara, pero eso no pasó. Así que si sos fanática del amor, lo más probable es que el final de esta película no te guste, ya que el amor no es el triunfador. Y como punto negativo número 5 y el más importante de todos, es el enojo de su amigo Lee. En la película, llegando más al final, Lee se entera que él y Noah tienen una relación a escondidas de él. Y él se enoja a tal punto que es tan grande su enojo que hace que se peleen y que Noah desaparezca y que él pase sola mucho tiempo a lo largo de toda la película. Incluso cuando quiere ir a pedirle disculpas con la regla del helado, él no la perdona. Esto es un punto bastante negativo. Si tu amigo no acepta a tu novio porque no le cae bien o porque simplemente no le gusta a él, entonces lo más probable es que él realmente no sea tu amigo. Porque si fuera tu amigo, él aceptaría tu felicidad.
ya que el cariño que uno siente hacia un amigo es muy diferente que siente hacia un novio, y si tu amigo no logra comprender eso, entonces él realmente no es tu amigo. Y como cierre final a esta película, hay que decir que realmente, a pesar de todos sus puntos negativos, es muy buena y muy entretenida. Realmente yo disfruté mucho viéndola y la volvería a ver y probablemente la disfrutaría igual que la primera vez. Me gustó mucho y la recomiendo un 100% y espero que ustedes también. Pero bueno, ese es mi pensamiento, así que nos gustaría que nos dejaras abajo en la caja de comentarios si te gustó o no esta película y si la recomendarías. Yo soy Lola y esta es la señora Vaca. Así que no olvides suscribirte en el botón rojo de acá abajo y darle manita arriba al video si te gustó. Tampoco olvides activar la campanita y compartir el video con todos tus amigos. Nos vemos la próxima, chao.